el Salmo, por favor, en el Salmo 107. Vamos a encomendarnos en oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana tu misericordia, tu bondad para con tu pueblo y permitirnos reunirnos para tributarte el honor y la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Reconocemos que somos pecadores y eso solamente es posible a través de tu Hijo Jesucristo. También en el nombre de Él queremos suplicar ahora que nos ayudes para declarar tu verdad y que nos ayudes para recibirla en nuestros corazones y que ella moldee nuestro carácter de tal manera que podamos ser agradables y vivir vidas agradables delante de ti por la obra de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y que podamos ser sal y luz en este mundo, Señor. Te rogamos estas cosas, que tú obres con tu poder en nuestras vidas y sigas haciendo tu plan redentor, el cual te propusiste, Señor. Te agradecemos en esta hora y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en este Salmo 107. Este es el tercero de una trilogía de salmos llamados así largos, ¿no? El Salmo 105, Salmo 106, Salmo 107. Entonces estamos ahora en este salmo que nos invita a adorar a Dios por su gran bondad, por su gran misericordia para con su pueblo redimido. Hace el énfasis, ¿no? Díganlo los redimidos. El salmo se caracteriza porque tiene varias circunstancias de aflicción, las cuales son explicadas, y a través de librar al pueblo de Israel, Dios manifiesta su misericordia y su bondad, ¿no? Al librarlos de tales aflicciones. Y por esta razón el salmista llama entonces al pueblo de Israel a adorar a su Dios, puesto que clamaron a Él y les ha librado. Entonces nosotros hemos de alabarle. En conformidad con el versículo 3 podemos ver que dice que Él nos ha congregado de las tierras. Algunas versiones tienen, la versión popular tiene de entre las naciones, del oriente, de todos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces se considera, de acuerdo a este salmo, hablando de que Dios ha regresado a su pueblo de la cautividad o del cautiverio, que este salmo fue escrito con posterioridad a ese evento, ¿no? Con posterioridad al evento del cautiverio. No se menciona su autor, solamente se habla de que se entiende, ¿no? Un salmo inspirado. Y podemos observar en esta parte del Salmo que vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 32, señala como un ciclo, y lo va repitiendo el ciclo. Primero señala la aflicción, después la aflicción y la angustia, pudiéramos decir la crisis por la que atraviesa el pueblo. Después viene el clamor o la oración de parte del pueblo, y enseguida, en tercer lugar, viene la respuesta de Dios con una liberación, y el último punto es que el pueblo es conducido así a alabar a Dios, ¿no? Entonces son repetidas estos ciclos, cuando menos del versículo 4 al 32 son repetidas 4 veces, ¿no? Entonces, y en la última parte del Salmo, desde el versículo 33 hasta el versículo 43, desde el versículo 33 hasta el 43, nos habla de algunas acciones providenciales de Dios que llevan a los hombres desde la escasez a la abundancia, ciclos de abundancia y escasez que son gobernados por las acciones providenciales de Dios. Y de la misma manera la humillación y exaltación que vemos en nuestro mundo también es gobernada por Dios. Y dice: de todo ello los santos de Dios, los hijos de Dios deben de tener entendimiento y deben adquirir entendimiento, porque eso es lo que vemos en nuestro mundo, ¿no? Vemos de repente, oye,
estas personas son así, están exaltadas y a la vuelta de la esquina están humilladas, ¿no? Quizás no nos toque verlo a nosotros, pero Dios nos explica estos ciclos así en esta segunda parte. Entonces vamos a irlo viendo por partes, ¿no? En primer lugar, del versículo 1 al 3, tenemos una introducción, tal como en los salmos precedentes. Al principio el salmista nos invita, hace un llamado a los redimidos, un llamado, dice, a que alabemos la misericordia de Dios, a que la examinemos, la consideremos y que alabemos la misericordia de Dios. Dice, díganlo los redimidos. Esta palabra es especial, ¿no? Esta palabra quiere decir los que han sido rescatados, los que han sido librados en este sentido. Y hablamos de que Israel era especialista en todas estas cosas, ¿no? Estamos recordando que Israel fue sacado de Egipto, que Israel fue liberado de la cautividad en Asiria, que Israel fue liberado de la cautividad cuando fueron derrotados por los filisteos, que Israel fue liberado cuando fue llevado cautivo por los babilonios. Entonces ya tenían ellos ciertas experiencias. No podemos llegar a una conclusión muy específica porque no se mencionan los lugares o cosas que nos permitan relacionar para ubicar exactamente cada uno de los casos, ¿no? Pero sabemos que estas cosas ocurrieron. Ellos, mejor que cualquier nación, tuvieron no solamente el privilegio de la gracia común, ¿no? El privilegio de recibir aire, de recibir comida, de recibir el trato de parte de Dios, pero el pueblo de Israel recibió una revelación especial de Dios, la verdad de Dios, y aunque entendemos que son sombras y figuras, la verdad completa vendría hasta la llegada de Cristo. No obstante, ellos como nación entonces recibieron la palabra de verdad y también recibieron un trato especial, como estamos fijándonos, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Un trato a través del cual ellos fueron preservados y guardados. Por lo tanto, en vista de estas circunstancias, el salmista llama a Israel a alabar, a expresar gratitud a su Redentor. Díganlo, dice, ustedes que lo han vivido, díganlo ustedes que lo han experimentado, ustedes que han sido recogidos y traídos del norte, del sur, del este, del oeste, ustedes saben todas estas cosas. Y conocemos que en cada ocasión que Dios entregó al cautiverio a su pueblo fue en razón del pecado. Así nos lo expresa el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces ya viene después Dios los que mandó. Y en el versículo 17 es señalado igualmente los insensatos. Esta palabra puede entenderse o traducirse como locura, ¿no? En su locura, los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos, ¿no? O sea, hay una relación, y el pecado siempre trae consecuencias, ¿verdad? No puede pasar así nada más que pequemos y no traiga consecuencias. Esto no es así. La verdad que nos es enseñada en toda la Biblia es que cuando pecamos habrá consecuencias, ¿no? Y en este caso está señalado aquí por su rebeldía, por su aborrecimiento del consejo de Dios, por su locura, por su insensatez. Le vinieron a Israel muchas cosas. En la segunda parte del Salmo, también en el versículo 34, nos es dicho, ¿no? Que las providencias que vienen sobre las naciones, sobre la tierra, dice en el versículo 34, la tierra fructífera es convertida en estéril, ¿no? Por la maldad de los que habitan en ella, ¿no? Hay consecuencias siempre. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, hay que hacer aquí una aclaración breve quiero hacer, porque hay ocasiones en que Dios trae aflicción y Dios trae
consecuencias sobre la vida de las personas, o pruebas o aflicciones. La palabra aflicción quiere decir tristeza, pesar, ¿sí? Y a veces esas tristezas o aflicciones no están relacionadas con algún pecado. O sea, aquí vemos específicamente que sí está señalándose que hay una relación entre la aflicción que viene a una persona con el pecado que la persona ha cometido, ¿no? Pero no siempre es así. Por ejemplo, tenemos el caso de Job, que le vinieron un montón de cosas e inmediatamente llegaron sus amigos, ¿no?, a señalarle: has de traer algo ahí, Job, por alguna parte, ¿verdad? En el caso de José en Egipto es el mismo asunto, ¿no? Fue afligido, fue probado, fue metido en medio de una prueba tremenda. ¿Y cuál era su pecado? Sus hermanos lo vendieron. Fue traicionado, despreciado, engañado por sus hermanos, etc. Él no cometió un pecado específico que lo pudiéramos relacionar con las cosas que le vinieron. Entonces hay que hacer esta aclaración porque cuando la propia palabra los señala, en este caso de la cautividad y las aflicciones de Israel vinieron por sus pecados, entonces hay que señalarlo, ¿no? Pero no siempre es así. Y esto hago la aclaración porque hay personas altamente críticas en Holanda, ¿verdad? No aquí, pero y esas personas altamente críticas que apenas le ven salir una perrilla en el ojo a una persona, o quizás extiende su mano y tiene un mezquino ahí, dice: ay hermano, pues ¿dónde andas viendo? O pudiera decir: ¿no será que estás agarrando lo ajeno? Por eso te está saliendo el mezquino ahí. Entonces, hay personas así altamente críticas, ¿no? Pero no siempre es así, por lo tanto no debemos apresurarnos a hacer un juicio, ¿no? Si no tenemos las pruebas o las evidencias. Hay conexión entre el pecado y las consecuencias, pero también hay ocasiones que las aflicciones llegan a la vida de las personas simplemente porque Dios las permite y las usa para perfeccionar a la persona, ¿no? Para santificarla, como sabemos. Hecha esta aclaración, veamos en segundo lugar las ilustraciones, que son 4 aquí en este pasaje. Desde el versículo 4 al 9 está la primera ilustración. Son ilustraciones de la misericordia y la bondad de Dios cuando su pueblo clama, que está en aflicción, ora, y entonces el pueblo es liberado, ¿no? El pueblo es liberado y así llevado a adorar a Dios. Este es el ciclo que tenemos aquí. En este caso se refiere al retorno de algún cautiverio, no sabemos exactamente cuál, pero nos dice que ellos anduvieron perdidos a partir del versículo 4 por el desierto, ¿no? Se refiere entonces que anduvieron vagando en el desierto, padecieron las inclemencias que se padecen allí. Obviamente no traían su jeep 4x4, ¿verdad? Ellos iban caminando por allí con todas las penurias, cargando probablemente la poca agua que encontraran, padeciendo, hambrientos y sedientos, nos dice que andaban, ¿no? Padeciendo las inclemencias del clima, la soledad. A veces nos da la idea aquí que se perdieron, ¿no? Que se perdieron en el desierto y ya no sabían, lo único que veían, yo supongo que era arena por todas partes, ¿verdad? Si hemos estado cuando menos ahí en la orilla de una carretera, por el norte de nuestro país, vemos algunas zonas desérticas, ¿verdad? Y se asoma ahí como que dice uno: ay caray, eso está medio difícil, ¿verdad? Y sobre todo cuando los están ahí los vendedores con víboras y animales, cascabeles, y por si alguien quiere comprar algún recuerdo, entonces ¿quién se va a llevar una de esas a su casa? Yo creo que nadie, ¿no? Pero entonces se perdieron en el desierto, llegando al punto de desfallecer y en la condición que probablemente ya no tenían comida, no tenían agua, y entonces dice: clamaron a Dios. Y esta idea de clamar es orar, ¿no? Y volvieron su rostro al cielo pidiendo ayuda, y Dios les respondió orientándoles y dándoles las provisiones, como fue en el caso cuando
cuando viajaron de Egipto a la tierra prometida, ¿no? O quizás pudiera referirse al retorno de Babilonia, ¿no? Atravesar todo ahí el Medio Oriente. No sabemos específicamente cuál fue el caso, pero los rescatados habían de reconocer la misericordia y alabar a Dios por ese rescate de que ellos fueron objeto. Esto se oye como una historia siempre bonita, ¿no? Hemos escuchado escapes y caminatas en el desierto de Arizona que no terminan bien, sí, que terminan con personas dejadas, abandonadas, parientes muertos ahí, ¿no? O sea, la historia del desierto aquí es una y a veces vemos que es otra, ¿no? Entonces, en este caso termina bien la historia de la aflicción del pueblo de Israel porque Dios lo gobernaba de esta manera, ¿no? Ahora, en segundo lugar, desde el versículo 10 al 16, no solamente habla de los que están perdidos, vagando, sin encontrar una población, sin encontrar ayuda ahí en el desierto, pero en segundo lugar, desde el versículo 10 al 16, nos da el caso de las personas que se encuentran cautivas. Nos habla de personas que están encadenadas, probablemente presas o llevadas, como hemos visto en las películas, ¿no? En jaulas, encadenados, y no sabemos si se trata de Egipto, Asiria, Babilonia, no sabemos cuál sea el caso. Algunos pues eran llevados presos y luego eran vendidos. Eran llevados como esclavos, así como vendieron a José. En otros casos, como Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, recuerdan ustedes, ¿no? Fueron llevados también cautivos a Babilonia. A ellos los trataron de una manera diferente, pero finalmente era una expatriación, ¿no? Finalmente era una salida forzosa de tu estatus, era una salida forzosa de tu ciudad, de tu familia, de tus pertenencias y llevado prisionero, ¿no? Es algo terrible. En el Salmo nos dice que ellos se sentían como si estuvieran en un foso de tinieblas. No sabemos que ese tipo de prisiones existían en la antigüedad. Eran fosos construidos debajo de las montañas y ahí los echaban, era prácticamente imposible salir. Les racionaban el agua, la comida y prácticamente no había ninguna posibilidad de escape. Por eso dice que estaban bajo puertas de bronce, ¿no? Y dice que Dios desmenuzó los cerrojos, ¿no? de sus cadenas y los sacó de esa esclavitud. Evidentemente, la prisión, hermanos, aunque sea de lujo, no deja de ser prisión, ¿verdad? No deja de ser una privación de libertad. Si te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a purgar una pena de 30 años y la vas a purgar aquí en este edificio perfecto, ¿no? Pero de todas maneras es una prisión, aunque sea de oro. En el mundo dice, ¿no? Si es una jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula, ¿no? Entonces, el panorama se ensombrece cuando se considera que cuando estás en esas circunstancias hay que considerar la pérdida de la familia, la pérdida de los bienes, la pérdida de todo privilegio. Igual, ¿no? En tal condición de cautividad, en tal condición de prisión, clamaron a Dios. Este es el ciclo, clamaron a Dios y fueron librados, ¿no? Así lo encontramos, ¿no? Dice versículo 13, luego que clamaron en su angustia, en su aflicción, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, esos hoyos de prisión que estamos hablando, rompió sus prisiones, por lo tanto, dice, ellos se ven obligados a alabar la misericordia de Jehová, porque no había oportunidad ya. Sin embargo, Dios quebrantó y cambió los cerrojos de su prisión y los sacó a libertad, ¿no? El tercer caso es señalado desde el versículo 17 al 22. Aquí se refiere a aquellos que, como dice el versículo 17, por su insensatez, por su rebeldía, por su maldad, entonces son afligidos. O sea, todas estas cosas, ¿no? El hecho, a veces al escuchar estas cosas nos acordamos, ¿no? La locura, el desvarío,
los actos rebeldes de las personas les traen muchas veces tristeza, presión, angustia, enfermedades. De eso es lo que se trata. Todos recordamos aquí, ¿qué cosa? Las drogas, el alcohol, la velocidad, la perversión, el dejarnos llevar por el deseo pecaminoso, el libertinaje. Todas estas cosas que probablemente hayan traído a nuestras vidas accidentes, incapacidades, lesiones, enfermedades, pérdidas, que nos condujeron a la bancarrota tanto material como espiritual. Y todo esto es el resultado ¿de qué? De la rebeldía y del pecado, ¿verdad? Entonces, de eso estaba hablando. Dice, no obstante, aquí está el punto, no obstante, clamaron a Dios y fueron librados, ¿no? De la tristeza, del pesar. Dice el versículo 20, envió Dios su palabra, curólos y librólos de su ruina. Hay ocasiones cuando Dios envía, claro, la curación de la enfermedad. Dios envía que se calma un poquito la situación de angustia que tenemos. Pero hermanos, indiscutiblemente lo que siempre decimos es que los pecados traerán consecuencias. Es algo que a lo mejor vamos entendiendo poco a poco, por la gracia de Dios lo vamos comprendiendo, ¿no? Pero tenemos que mencionarlo por amor al alma de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque andamos metiendo ahí el choclo, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Adelantándonos, anticipándonos, haciendo cosas indebidas. Y todo eso a veces trae consecuencias, ¿no? Y son consecuencias que se padecen toda la vida, ¿no? Consecuencias que muchas veces no pueden ser quitadas. Hermanos, aunque seamos perdonados, aunque seamos reconciliados con Dios, hay consecuencias que se quedan y que permanecen en nuestra vida, ¿no? Uno puede mirar a las personas que están presas en el alcoholismo y después son sacadas. Hay marcas en la vida de las personas, en la imagen, en la imagen de la propia persona, ¿no? Y aunque son restaurados, a veces se pierden capacidades, a veces se pierden muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso. Ellos clamaron y no obstante, ¿no? A pesar de que estas cosas les vinieron a causa de sus pecados, ¿qué dice? Clamaron a Dios y Él los libró. Es el ciclo. Y el cuarto se refiere ya concretamente desde el versículo 23 hasta el versículo 32, nos habla de las personas que descienden al mar, dice que van, o sea, que trabajan como comerciantes y que se ven en la necesidad de viajar, y de repente en el mar pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas que el mar se agite o que venga una tempestad, y entonces la navegación que hasta entonces pudiera haber sido cómoda y placentera se convierte en angustia, en aflicción y en terror, ¿verdad? De tal manera, dice, los que les ha pasado esto saben la fuerza descomunal del mar, ¿no? ¿Sí? Ahora podemos darnos cuenta, ¿no? De olas de 18 o 20 metros que para nosotros se nos hace como increíble, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver olas nada más de 2, 3 metros, una cosa así. Y olas gigantescas, cuando una embarcación descomunal de muchas toneladas se convierte como un barco de papel en el mar. Entonces, las personas que van viajando allí, y lo podemos imaginar, ¿no? Pierden toda esperanza, ¿no? Dicen, no, ya este es el fin de mi vida, esto se acabó. Dice, y ellos han visto las maravillas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios de repente apacigua el mar. Ellos claman y Dios apacigua el mar y calma la tempestad, ¿no? Esta es la imagen que nos transmite. Dice el salmista que allí todo hombre, esta traducción donde dice que todo hombre pierde, creo que es el versículo 26, déjenme encontrarlo.
Sí, 26, la segunda parte. Suben a los cielos, descienden a los abismos, hablando de los altos y bajos de las olas. Dice, sus almas se derriten. La traducción con más sentido sería, sus almas se derriten con el temor, sus almas se derriten con el miedo. Es más que mal. O sea, se derriten, el sentido de la palabra es el terror, el miedo que toma presa de las personas porque están a punto de ¿qué? A punto de perecer. Entonces es una aflicción durísima donde ahí ya sabemos, no importa qué escolaridad tienes tú, en cuál universidad estudiaste, cuántos idiomas hablas, o sea, cuánto pesas, eres una persona fitness, ahí ya no importa ninguna cosa de esas, ¿verdad? Ya te toma la tempestad, estás en el barco está a punto de perecer, tú sientes que no vas a salir de esta, ¿verdad? Entonces clamas a Dios. Y dice aquí, ¿no? Que Dios responde y libra, ¿no? Esto es la historia de los 4 casos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás, la historia de Jonás, ¿no? Que aquí el caso es que andaban escapándose de su llamamiento y se subió en un barco, ¿verdad? Y los agarró la tempestad. Y todos estaban agitados, como estamos hablando ahorita, temerosos, angustiados, afligidos. Y Jonás estaba ahí dormilón. ¡Hey, tú, dormilón! ¿Qué estás haciendo ahí, verdad? Levántate, clama a tu Dios. Esa es la posición, ¿no? La persona es llevada. Hermanos, todo esto nos es repetido. Cuando usted y yo instruimos a nuestros hijos, solamente tenemos que decirles a nuestros hijos, una sola ocasión, no debes hacer esto y esto y esto y esto, y ya es suficiente. Ellos reaccionan y hacen todo lo que nosotros les decimos. Así es. Lo tenemos que repetir ¿cuántas veces? 2, 3, 4, 500 veces, yo no sé cuántas. Sí, hasta que yo creo que ya entra la instrucción y no sé si nos están escuchando o no, ¿verdad? Aquí Dios nos repite 4 veces este ciclo para decirnos, para enseñarnos. ¿Qué estamos aprendiendo? En las aflicciones somos llevados hasta esa orilla muchas veces. ¿Por qué? Porque no entendemos. Somos llevados hasta al punto y al borde de desparramarnos porque no entendemos y nos tienen que repetir y decir la historia una y otra vez, porque caemos en los mismos errores, en los mismos pecados. Suceden así las cosas, ¿no? Entonces, en la angustia, lo que nos trae esperanza y consuelo al escuchar estas cosas, en la angustia tenemos un Dios vivo que está presente y que gobierna, ¿no? Y que escucha nuestras oraciones y que puede obrar y cambiar las situaciones. ¿Cómo las vemos? Las situaciones imposibles, las situaciones difíciles. Puede cambiar la tempestad en sosiego, puede calmar el mar, ¿sí? Puede apaciguar a nuestros enemigos. Frecuentemente escuchamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, ¿qué tal nación pensaba atacar a Israel? Pero les llegó un rumor, y cuando venía el rey les llegó un rumor que estaban siendo atacados por otro lado, y ya dejaron a Israel y se fueron para otro lado a defender su ciudad. Cada uno de los 4 casos nos presenta a las personas afligidas, las personas clamaron. Fíjense que la palabra de Dios nos dice, no nos dice oraron. Pudo haber usado esa palabra, ¿no? Pero por inspiración divina la palabra señalada es clamaron. ¿Qué es el clamor? Es algo más intenso. Es algo más profundo. No es una oración prefabricada, ¿verdad? Ni cosas así. Es una súplica con urgencia, con desesperación. Si no me sacas de aquí, si no me liberas, o sea, voy a perecer. Somos llevados, es un grito de angustia, sálvame o perezco.
Y esto es algo que nosotros que estamos ahorita en un estado tranquilo, escuchando la palabra de Dios, concentrados en la verdad de Dios, debe entrar en nuestras mentes, debe entrar en nuestros corazones. Hermanos, lo comentaremos, ¿no? Adelantando los comentarios finales en el sentido, todos entraremos en aflicción, todos hemos entrado en enfermedad, todos hemos entrado en una situación difícil. Nos va a venir, está a la vuelta de la esquina. Entonces debemos de saber qué hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si viene la aflicción o la angustia, es el aprendizaje, es uno de los aprendizajes, ¿no? Clamar a Dios. Clamar a Dios, suplicarle, invocar al Dios del cielo, al Creador, al sustentador de este mundo. Y podemos ser escuchados y librados de nuestra angustia. Imagínense usted, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos advierte, por eso entendemos, ¿no? Que la idolatría no es en ningún sentido racional. O sea, clame usted a un ídolo sordo, ciego, muerto, mudo, que no puede ni cubrirse él mismo. ¿En qué te puede ayudar, no? Es absurda e irracional la idolatría, ¿no? Ya cuando la comprendes. Imagínense que me encontraran ustedes aquí hincado y diciendo, oh púlpito, ayúdame, oh socórreme, ¿en qué me puede ayudar este pedazo de madera? ¿No? ¿En qué te puede ayudar un pedazo de yeso? O sea, cuando nosotros encontramos estas cosas registradas aquí en la Biblia, es para nuestra instrucción, es para nuestra enseñanza, para que comprendamos que efectivamente el Dios creador no ha dejado abandonado a su creación. Él está en el gobierno providencial de este mundo. Nosotros tenemos testimonio personal en cada una de nuestras vidas que oramos y Él nos responde. La primera vez pensamos, ah caray, la segunda vez consideramos, esto es serio. La siguiente vez nos dimos cuenta, es verdad. Oramos y Dios responde. Oramos y Dios nos habla, nos guarda, nos protege, nos preserva, nos guía con su palabra. Es un Dios vivo y verdadero. Clama al ventilador, clama a la bocina. Si tuviéramos imágenes, ídolos aquí, ¿qué pueden hacer por lo mismo que la bocina puede hacer por nosotros? Es lo que puede hacer el ídolo, nada. Tienen ojos y no ven, sí, tienen pies y no caminan, tienen manos mas no palpan, en Salmo 115, no confíes en ellos, Israel, y nosotros tampoco. Ahora, entonces, todo esto nos sirve, ¿no? Para darnos estos ejemplos de que Dios está vivo y podemos clamar a Él en nuestras situaciones difíciles en nuestra vida. No estamos sin esperanza, hay un Dios vivo y un Dios verdadero. No estamos en las manos de los hombres, no estamos en las manos de la madre naturaleza. Nuestro Dios grande y soberano reina y gobierna. Podemos acudir a Él en la circunstancia difícil, en el peligro, en la enfermedad, y Él nos responderá conforme a su propósito. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre vamos a ser librados. ¿Sí? Me metí solista en este hoyo, sácame. Pues, ¿para qué te metiste ahí? No seas menso, perdón por la expresión, ¿verdad? En muchas ocasiones sí seremos librados, en otras seremos dejados a que cosechemos las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados. No obstante, aún en las condiciones más desastrosas, sabemos que la salvación pertenece a la esfera espiritual, no tiene consecuencias aquí en nuestro mundo. Pero somos librados viniendo a Cristo, somos perdonados viniendo a Cristo. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, y aunque no lo merezcamos, esta es la maravilla, ¿no? Así Israel, como pueblo rescatado, entonces es llamado a alabar a Dios, ¿sí? Por su misericordia,
al socorrerle, al librarle en el día de la angustia. Ahora, en tercer lugar, del versículo 33 hasta el 42, se nos hablan de actos que, si no conocemos que Dios gobierna, nos parecerán actos misteriosos que vienen, no sabemos de dónde, ¿verdad? Pero evidentemente el salmista dice que Dios ha de ser alabado por los actos misteriosos de su gobierno providencial. ¿Cuáles actos misteriosos? Bueno, ya nos mostró las liberaciones maravillosas de Israel, ahora también nos dice que Él ejerce control y gobierno sobre la naturaleza, y dice que trae de la abundancia a la sequía, y de la sequía a la abundancia, como si estuviera cambiando cuadernos de un lado para otro. De repente las personas que estaban en abundancia y todo les salía bien, de repente todo les sale mal y vienen a la escasez, a la infructuosidad, a la esterilidad. Y en sentido inverso, ¿no? Donde había escasez y sequía, son llevados a la abundancia, ¿no? Lo que conocemos como subidas y bajadas en la vida, ¿no? Entonces, no siempre nuestra vida es un promedio así. ¿Qué promedio tienes tú? No, yo tengo 7.8, ¿no? O sea, hay un promedio, caemos y subimos y andamos así oscilando, no tenemos un promedio. Entonces, de esto se trata. Dios gobierna y nuevamente, ¿por qué hace Dios esto? Para probar nuestro corazón, para probar si nos saca de la escasez, si nos pone en la abundancia, para probar después si somos fieles. Hay muchas personas que en la parte alta de esta providencia dicen, no, ya, ahora sí ya no necesito de Dios, ya estoy arriba, ya dependo de mi dinero, dependo de esto y abajo. Y entonces clamamos a Dios otra vez utilizando la fórmula. Entonces somos llevados de esta manera, y lo mismo sucede, no nos debe parecer un misterio, ¿no? ¿Por qué va prosperando o por qué está disminuido? Hermanos, probablemente alguno de nosotros vaya a estar ahí en una ocasión o haya estado ya ahí en más de una ocasión. O sea, estaremos arriba y abajo. Y Dios tiene control de estas subidas y bajadas que a nosotros nos parecen como extrañas, no nos sorprendemos. Oye, no, fíjate que fulano ya se fue en picada su negocio. Oye, ¿pero qué no tenía dos? No, ya perdió las empresas, fracasó, la pandemia lo destruyó. ¿Sí me explico? O el temblor, tenía un edificio y se cayó el edificio. Y sabemos las providencias. De repente el que estaba arriba se estaciona hasta abajo. Las providencias de Dios son manejadas así, ¿no? Él vuelve los ríos en desierto, la tierra fructífera en estéril, y al revés, el desierto en estanques de agua. Todas estas cosas son manejadas por Dios. De la misma manera, el encumbramiento de la persona y la humillación de la persona están en la mano de Dios. Los versículos 39 y hasta el 41, después de que ya son elevados, luego son menospreciados, abatidos, algunos son oprimidos. En nuestro mundo todavía algunos se sorprenden, pero ¿cómo en pleno siglo XXI y estamos algunas naciones? Hay naciones oprimidas y hay gobiernos que oprimen a las naciones, que oprimen a las personas y que los tienen cautivos, ¿no? Que les dicen lo que tienen que pensar, que les dicen lo que tienen que sentir, los zapatos que se tienen que poner, de decidir más en la abundancia, ¿no? Porque ya saben el estilo de algunos gobernantes que te quieren decir hasta no solo lo que debes de pensar, sino cómo debes de vestir. Habrá que te van a obligar a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Ese es el principio de las dictaduras. Esa es la historia, ¿no? La opresión, pero después
los que están arriba, dice, Él derrama menosprecio, versículo 40, sobre los príncipes y les hace andar errados. Esa parte me gustó. Ustedes, algunos que me conocen ya saben por qué, pero no vamos a abundar en eso. Entonces, del mismo modo, la opresión, la caída de príncipes y su tiranía está en la mano de Dios, así como la exaltación de los humildes. Recordamos que José fue vendido como esclavo y terminó como primer ministro de Egipto. ¿Cuál fue la carrera que siguió? ¿Por dónde vas? Estaba con los amalecitas, fueron los que se lo llevaron, ¿no? Los que lo tomaron como esclavo. ¿Dónde vas, José? Voy a ser primer ministro de Egipto. Entonces, oye, pues qué transporte escogiste, ¿no? Para ser llevado a Egipto, ¿no? Y luego ya estando en la cárcel, no, les quiero avisar que voy a ser primer ministro. José, nos reiríamos de todo eso, ¿no? Pero Dios lo llevó por ese camino y lo subió. Y de repente también, ¿no? Cuando nos acordamos de Mardoqueo y Amán, aquella historia en el libro de Esther, ¿verdad? Que nos habla, ¿no? Como Mardoqueo estaba ahí como un miserable, sentado. Y después fue el malvado Amán que lo odiaba y dijo, ni siquiera el éxito me sabe bien porque tengo aborrecimiento de este judío que está ahí, voy a construir una horca. Y pues construye una horca y para que lo pongas ahí ya acabas con él, ¿verdad? Sin saber que la horca que construyó fue usada finalmente para ahorcarlo a él mismo, ¿verdad? Las providencias de Dios son así, hermanos. Él exalta, baja. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, ¿no? Termina el Salmo diciéndonos que los rectos, versículo 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias? A través de su gobierno, no solamente vea esta parte en el versículo 42, dice, vean los rectos, los santos, alégrense, y también entendamos, ¿no? Y todos los malos que se cierren su boca. Con las providencias Dios no solamente está tratando y custodiando y preservando a su pueblo, con sus providencias también Dios está cerrando bocas, ¿no? Como el apóstol Pablo dijo, ¿no? Para que toda boca se cierre. O sea, es lo que Dios está haciendo en su gobierno, ¿no? Entonces debemos aprender sabiduría y paciencia sabiendo que Dios no se equivoca. Y como dice ya a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? El conocido texto de Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Dios gobierna y hace que todos los asuntos que suceden en nuestra vida sean para nuestro bien. Probablemente nosotros no encontremos ningún bien. Dice, pues es que cayó una bomba y le cayó a mis carros, ¿no? O sea, y se acabaron, y ahora ya no tengo carro. Y probablemente dicen, ¿cuál bien es quedarme sin carro? Bueno, vas a aprender otra vez a caminar y a batallar y a subirte a los camiones. Hay personas que no se subirían a los camiones, ¿no? Porque te subes al camión y luego te invade así el tufo del camión. Ay, como que te quieres detener, ¿verdad? No quieres entrar, pero hemos de atravesar por todos los lados, ¿no? O sea, caminando o a pie, hay que andar por todos los lados, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos comentarios. En primer lugar, el salmista celebra las liberaciones providenciales de Dios a Israel y podemos nosotros extender y aplicar todo ese cuidado a la iglesia de Cristo ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? O sea, vemos asombrados, lo hemos platicado varias veces en estos salmos, vemos asombrados cómo Dios procuraba y cuidaba a ¿quién? A Israel. No tenía cuidado de las demás naciones de Israel. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? O sea, Dios tiene cuidado de su iglesia, como tuvo cuidado de Israel. Nos protege personalmente, nos cuida.
Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo llega a lo sublime revelándonos que Dios no solamente nos provee el sustento cotidiano, pero asegurándonos que ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos caminar seguros en este mundo, no importa la circunstancia. Ninguna cosa nos puede apartar de su amor, ni la muerte, ni la desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa nos puede apartar de su amor, ¿no? En este sentido, los hijos de Dios somos invencibles. Toda esa parte la amamos, toda esa parte nos alegramos y nos gozamos, porque somos pecadores, porque somos oscilantes, porque somos volubles, porque nos tropezamos, porque tenemos circunstancias difíciles, y cuando recordamos estas cosas, que estamos afianzados en la roca, afianzados en Cristo Jesús, entonces ninguna cosa puede estropear nuestro futuro, nuestro destino eterno, porque Dios nos ha colocado en unión con Cristo, ¿no? En la salvación somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, unidos con Él, y por lo tanto nada nos puede apartar de su amor y su designio de llevarnos al cielo, ¿no? En segundo lugar, si Israel es llamado a alabar a Dios por el cuidado y la preservación material que Dios hizo de esta nación, entonces, ¿cuánto más nosotros que hemos sido rescatados del pecado y su condenación por la obra de Cristo, ¿no? Somos llamados a alabar y adorar a Dios, a ser agradecidos. Somos llamados a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, porque nuestra salvación no es de carácter terrenal, nuestra salvación es para la eternidad. Aunque ya desde este tiempo disfrutamos de esa seguridad, de esa salvación, bueno, vamos a un mundo nuevo, ¿no? A ese mundo de amor que anhelamos que fuera pero este no lo es, ¿no? Este mundo será destruido. Esperamos un mundo nuevo, el mundo a donde Dios nos va a llevar, al cielo. Los ejemplos citados, la pura lectura nos ayuda, ¿no? El Salmo es muy evangélico, ¿no? Porque tiene términos hambrientos, sedientos, cautivos del enemigo, que estaban en sombra de muerte, en tinieblas. Nos está hablando figurativamente, o sea, el que hizo este libro, el Espíritu Santo que lo inspiró, hace que están conectados, evidentemente están conectados el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tienen un mismo foco, un mismo autor. Es maravilloso leerlo y darnos cuenta de ello. Entonces, los ejemplos citados por el salmista: vagando en el desierto, hambrientos y sedientos, ¿no? Prisioneros en tinieblas y sombra de muerte, afligidos, enfermos, locos a causa de nuestra rebelión, y afligidos en medio del mar tempestuoso, ¿no? Sin esperanza. Todo eso vamos a trasladarlo a nuestro tiempo, ¿no? A nuestro momento. Estábamos perdidos. Nos hace recordar la condición de muerte espiritual en que fuimos encontrados por el Evangelio, encontrados por Dios a través del Evangelio. Cada una de estas descripciones se adecua a nosotros. Estábamos perdidos, vagando en el desierto de este mundo, sin encontrar sentido a la vida. Así vivíamos. La historia de Israel es muy parecida a la historia de nuestra propia salvación. Dios nos rescató de la esclavitud, de la tiranía, de nuestros pecados. Nos trajo con lazos de amor y nos introdujo a la salvación en Cristo. Ahora ya rescatados, nos conduce en un peregrinaje por el desierto de este mundo, probándonos y preparándonos para el cielo. Entonces, en el primer sentido, vagábamos sin rumbo, cubriendo nuestra desnudez con los placeres de este mundo, pero al fin y al cabo sin guía, sin Dios y sin esperanza.
La vida del hombre moderno es una vida pragmática. Cuando tú dices, oye, ¿qué estás pensando para...? O sea, olvídate de lo que viene después. Hay que vivir el aquí, te dicen, y el ahora. ¿Qué estás pensando en después de que cuando te mueras? No, ahorita, dicen, ahorita. O sea, el mundo es pragmático, hace lo que le funciona y lo que le sirve nada más ahorita. No quiere pensar en el más allá, no quiere pensar en el futuro. Entonces, así estábamos, ¿sí? Hundidos en los placeres de este mundo, sin guías, como dijo Pablo, ¿no? Sin Dios y sin esperanza, ¿no? Sin Dios en este mundo y sin esperanza. En segundo lugar, también nosotros estábamos como prisioneros. Segundo de Timoteo 2:26 nos recuerda, ¿no? Que dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizás, dice Dios, nos conceda que escapemos del lazo del diablo en que estamos cautivos a voluntad de Él. Entonces, el mundo entero está cautivo. ¿Cautivo en qué? En la corriente de este mundo, en los placeres, en el estilo de vida de este mundo. Si tú le hablas a una persona de Dios, casi te dice, ay, no, para allá, porque no sé que me vais a manchar algo, o que algo se me vaya a pegar. ¿Sí? Si tú eres creyente y alguien se juntaba contigo, tú también ya te vas a hacer hermano. Yo recuerdo las bromas que hacían, ¿no? Estabas platicando con alguien, ya te está convenciendo el hermano, ya. Sabemos que nosotros no convencemos a nadie, es Dios el que llama. Pero la historia es así, estábamos cautivos a la voluntad del diablo, viviendo olímpicamente, como decimos los mexicanos, viviendo olímpicamente olvidados de Dios, ¿no? O sea, Dios no está en nuestra noticia. Las personas no viven su día a día pensando que Dios existe. Las personas no viven su día a día orando o leyendo la palabra de Dios o buscando la voluntad de Dios. Vive cada quien como se le antoja. Así nos encontró Dios. Ese estilo de vida, sin tener a Dios en su noticia, la Biblia lo enseña como una esclavitud del diablo y del pecado. Entonces, esclavizados al estilo de vida de este mundo, persiguiendo la zanahoria del éxito, persiguiendo la zanahoria de la riqueza, y no nos sentimos mal porque la prisión no es una jaula con rejas. La prisión que está en este mundo es enorme. Tenemos todo el mundo, no hay límites salvo los pasaportes y todo lo demás que piden ahora y su certificado COVID. Entonces, salvo todas estas, o sea, hermanos, la prisión está bastante amplia, bastante holgada, ¿no? Como si le pusiéramos a un bebé una camisa talla 44, XL, ¿no? Entonces, no, imagínense, el bebé va a nadar ahí, ¿no? No se puede, ¿verdad? Entonces, la prisión es tan grande que no nos sentimos como presos. Oye, ¿por qué no nos damos una vuelta del otro lado del charco? Dicen algunos, ¿no? Cuando van a Uruapan, digo, a Europa. Pues, vamos a darnos una vuelta allá y se van a dar una vuelta. Está bastante grande, ¿no? Oye, ya que andamos aquí por España, ¿por qué no vamos a visitar a los africanos? Bueno, se pueden dar la vuelta por muchas partes del mundo, ¿no? Ya si se quieren casar, pues se echan un viaje a Australia. Entonces, bueno, ya, pues vamos hasta allá. A ver si regresan. Pero, si se van, me avisan. Entonces, hermanos, estamos cautivos en un estilo de vida de este mundo que va rápido, entretenido con el éxito, entretenido en esta prisión de locura, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos ignorando al Señor, al dueño de este mundo, al dueño de esta casa que llamamos nuestra tierra. Lo estamos ignorando y estamos viviendo, violentando todas sus normas, todas sus reglas. Estamos viviendo como en una fantasía, ¿no? Nos imaginamos como
el diablo le dijo a Adán y Eva, nos imaginamos que somos como dioses y hacemos lo que queremos aquí. Nadie me puede parar a mí, yo hago lo que quiero, yo circulo donde quiero. La presión es tan grande entonces, pero al fin y al cabo, si no estás en Cristo, estás preso. Estás preso. Esa es la condición del hombre natural, preso en la voluntad del diablo, ¿no? Ignorando a Dios, quien es el proveedor y el dueño de todas las cosas, ¿no? Lo podemos poner como a veces lo hemos ejemplificado como nuestra casa, ¿no? Imagínense que usted le da asilo a una persona en su casa y le da de desayunar, de comer, de cenar, de vez en cuando lo saca a pasear y ahí está. Y la persona entra y no lo saluda, y se va y no lo saluda, ni se para de la comida, del desayuno y de la cena, ni las gracias da. Le exige la llave de la casa para entrar y salir a la hora que yo quiero. Y el oye, abrí la alacena y no hay cereal, ¿qué está pasando en esta casa? O sea, es la casa del otro y el otro pone todo, este nada más entra, sale, come y extiende la mano. Muchas personas viven así, en este mundo que es de Dios, sin voltear y darle las gracias, sin orar para comer, cenar, para dormir, para levantarte, para vivir, para viajar, para todas las cosas estamos en las manos de Dios. Entonces, bueno, así estábamos cautivos, no más que las personas no entienden su cautividad, ¿no? También éramos insensatos y locos, ¿no? La insensatez de Israel nos recuerda como el hijo pródigo, ¿no? Dame mi herencia y ya, déjame vivir como yo quiera. Y vamos y despilfarramos toda la herencia viviendo perdidamente, o nos acordamos como el loco gadareno, no llegamos a esa condición. Así estábamos, yo me imagino a Omar ahí como el loco gadareno, así rugiendo. Imagínense nada más. Quedamos así esclavizados, con nuestras vidas arruinadas. Ese pobre hombre, ¿no? Desnudo, encadenado, con una fuerza descomunal, tocando las puertas de la muerte, afligidos, enfermos, muchas veces teniendo todo, pero al fin y al cabo vacíos y no teniendo nada, ¿no? Con nuestra mente, emociones y voluntad totalmente desviados, entenebrecidos, diciendo, no, la vida buena es el destrampe y todo, no, mira, vamos a estudiar, no me invites eso de la Biblia, no, eso no me gusta, hasta mira, se me erizó la piel ahorita que me dijiste así. No quieren tener contacto con las personas, no están totalmente desviados, al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Te invito a adorar a Dios. Vámonos a echar unas cuando. Así es la expresión, ¿no? Vamos a reunirnos a echar. Sí, tú dime la hora y sale. Así es el estilo de vida, ¿no? También como los marinos en la tempestad, la última ilustración que se usa aquí, nuestras vidas también se hundían ante la posibilidad del juicio y de la condenación, ¿no? Nos llenamos de temor delante del Dios Santo, ¿no? Cuando nos damos verdaderamente cuenta de que Él es el Dios de este mundo, que Él es el que nos llama al arrepentimiento, que Él es el que nos va a juzgar si no vivimos conforme a la manera que Él ha dicho, nos va a juzgar. Cuando eso se apodera de ti, de tu mente, de tus pensamientos, no puedes dormir, no puedes estar en paz. Es como una tormenta que llega a tu vida y no te deja caminar, no te deja vivir, no estás a gusto.
Aunque tengas todas las cosas, no estás reconciliado con Dios. Llegará el momento en que se te cobrará la factura, llegará el momento en que se te pedirá que rindas cuentas. Porque hay personas que dicen, no, a mí no me pidas cuentas, a mí no me mandes, a mí déjame. O sea, totalmente diabólico. No, a mí no me mandes, yo no acepto autoridad sobre mí, nadie me puede mandar, yo hago lo que quiero, ¿no? Se aprendieron de memoria y se clavaron en su mente las canciones de José Alfredo y el estilo de vida. La vida no vale nada y viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, llenos de temor ante la posibilidad de llegar delante de Dios en esas condiciones, ¿no? Hundidos en esa tempestad. Si eres un pecador y Dios te lo está mostrando, sabes que no te puedes sostener. Tarde o temprano llegarás delante de Dios a rendir cuentas. Y entonces nos fijamos, ¿no? ¿A qué tuvo que llevarnos Dios a algunos de nosotros? Para doblegar nuestro orgullo, ¿no? Para doblegar nuestra idolatría, para obligarnos a clamar, porque ni siquiera sabíamos orar. ¿Has orado tú? Ah, sí, ¿cómo no? El Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no, eso no es orar. Pero entonces, ¿qué es orar? Clamar, rogar, buscar a Dios con toda la intensidad de tu alma, desearlo, buscarlo, para agradarle, para vivir como Él te manda. Algunos de nosotros tuvimos que ser azotados duramente, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que finalmente el Dios Todopoderoso es Dios, creador y dueño y gobernador de todo el mundo, y también dueño y gobernador de las almas. Y Él puede cambiar el corazón de no creer, así querer estar en el camino. Cantamos, no muere mi alma si no voy, si no escucho el llamado de Dios. Dios está tocando siempre a la puerta de nuestras vidas, recordándonos que somos criaturas, que le pertenecemos, recordándonos que es necesario amarle y servirle. Qué ingratos seríamos calificados si vivimos en este mundo y nunca en nuestra vida ha sido encontrado algo en pro de Dios, algo en pro de Él, algo a favor de Él. Nuestra vida está ensimismada. Con razón, el salmista dice a los israelitas, ustedes fueron favorecidos, adoren a Dios, alábenlo, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué podemos decir nosotros que hemos sido salvados de la condenación eterna? Que la misericordia de Dios nos alcanzó, que es para siempre. Y que por lo tanto debemos adorarle, volcarnos en nuestra mente, en nuestro corazón hacia Él, someternos voluntariamente para hacer lo que Él quiera de nuestras vidas. En tercer lugar, los rescates milagrosos obrados por Dios con Israel son solo figura del gran y maravilloso rescate que Cristo vino a realizar en nuestro mundo. El rescate implicó que Cristo tomara una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, experimentara en sí mismo la culpa y la condenación por los pecados de todo su pueblo que Él había escogido, y experimentar esa culpa y esa condenación en la cruz del Calvario, para efectuar un rescate para toda la eternidad que nos asegurara un lugar en el cielo para estar en comunión con Dios para siempre. Y seguirán pasando los años y los siglos y estaremos en comunión con Dios. Cuando hablamos de ese mundo y de ese cielo, de un mundo de amor, ahí no hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay mentiras, no hay gobernantes abusivos, no hay partidos políticos. ¿Me explico? Todas estas cosas, un mundo de amor,
un rescate eterno. Entonces, al mirar la esperanza que tenemos, ¿no? Tenemos una salvación tan valiosa, tan grande. Entonces, ¿cuánto más nosotros nos debemos sentir constreñidos también a adorar y alabar a Dios, ¿no? En cuarto lugar, todos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo podemos decir, ¿no? Cuán bello y cuán hermoso ha sido para nosotros tener una vida con sentido, una vida con esperanza. Cuán consolador ha sido para nosotros siempre tener la posibilidad de acercarnos a Dios a través de la oración, rogando y dejando todas nuestras cargas en Dios por medio de Cristo. Un privilegio sentirnos guardados y protegidos por Él. En quinto lugar, podemos ver que no importa cuán difícil o complicada sea nuestra situación. La Escritura nos dice, ¿no? El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra carga, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Primera de Pedro 5:7. Obviamente, al escuchar que todos los que estaban en aflicción clamaron, oraron, buscaron a Dios. No debemos descuidar la oración, es evidente para todos nosotros. El punto que sigue, a la luz del Nuevo Testamento debemos comprender, hermanos, que las pruebas, las aflicciones, las enfermedades llegarán a nuestra vida. Son necesarias para la formación de nuestro carácter cristiano. Así que se nos recomienda que echemos nuestra ansiedad sobre Cristo y que vivamos, ¿no? Dice, soportemos, dice, aunque por un poco de tiempo ahora tengáis que ser afligidos por diversos tipos de pruebas, dice Pedro. Pero una vez pasada la prueba, dice, Dios mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Pero sin duda hay algunas personas que dicen, ay, no, es que el hermano ya nos espantó porque dice que viene la prueba. Hermano, las aflicciones y las pruebas van a llegar. Están llegando, ya han pasado por nuestra vida. Pero hermano, es que no he tenido descanso. O sea, a veces es una tras otra. ¿Cuánto amor tiene Dios con sus hijos? Que no nos deja estar así, su mano sobre nosotros, su mano sobre nosotros. Es que ya estoy saliendo de esta enfermedad, pero aquí te va esta otra para que te mantengas calmado, ¿verdad? Para que te mantengas humillado. Es que ya voy saliendo de las deudas. Aquí, mira, tienes otra deuda que no te has considerado. Y aquí te voy a mantener así, tranquilito. Porque apenas nos sentimos quietos, calmados, ahorita no, ¿verdad? Entonces Dios nos va conduciendo. En último lugar, debemos aprender a mirar a Dios y su gobierno providencial, ¿no? Como nos decía el versículo 43, que seamos sabios y que entendamos, no estamos rodeados de la misericordia de Dios. Que entendamos por qué requerimos entendimiento, porque en su trabajo, en su escuela, en donde nos movemos en nuestro mundo, ante la prosperidad del malo, ante la injusticia, ante la arrogancia de los príncipes, de los presidentes, Dios está en el control. Ante la escasez o la abundancia, debemos recordar siempre, hermanos, que el status quo, la posición que tenemos ahorita en el presente, no es el final de la historia, no es el final de la película. El estado que tenemos aquí solamente es pasajero. El estado de felicidad al que vamos es algo que sobrepasa con mucho a las penurias, a las circunstancias
en las que estemos viviendo en este tiempo. Seamos sabios, seamos entendidos para refugiarnos en Cristo. Él es el arca de salvación y esperemos el tiempo necesario, que Dios estime necesario para que nuestro destino y nuestra recompensa eterna lleguen. A veces nos desesperamos de la vida, no decimos, nos desesperamos. Es que ya estoy cansado, estoy muy fatigado, ya empiezo a no poder caminar, ya me duele el cuerpo, ya me duele esto, me duele aquello. Ya nos movemos y en lugar de oler a loción ya olemos a Bengué. Entonces ya así como, ya a cierta edad ya empezamos así, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, ¿no? El mundo venidero vendrá, la recompensa que Dios tiene para nosotros llegará. Y bueno, armémonos con toda la armadura de Dios para poder resistir y salir airosos en nuestra carrera en este mundo. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, Señor, y reconocemos verdaderamente que tú has cambiado nuestro lamento en baile, Señor, y has trasladado nuestras vidas de la tristeza y la soledad a tu compañía y a la alegría y la comunión con nuestros hermanos aquí en la tierra. Y nos has llenado nuestra mente y nuestro corazón con una esperanza muy grande, Señor, la cual nuestra mente no alcanza a concebir. Pero al considerar ese mundo de amor al que nos llevarás en el cielo contigo, nos transporta, nos consuela, nos llena de alegría y gozo para continuar viviendo, sabiendo que las cosas como están en este mundo no durarán así para siempre, que algún día tú establecerás completamente tu reino. Y entonces los malvados recibirán su recompensa, su pago, su castigo, su juicio. Y tus hijos seremos llevados a un mundo de amor, donde tú estarás gobernando y estando en comunión con nosotros, en un mundo donde no habrá maldad ni pecado, ni ninguna cosa perversa. Porque somos indignos de ellos, Señor, nos inclinamos a ti y te rogamos, Señor, que seamos encontrados siempre en tu Hijo Jesucristo. Y rogamos también por aquellas personas que están buscando tu camino, Señor, que abra sus ojos, que tengan misericordia de ellos como tuviste misericordia de tu pueblo, Señor. Para que unidos en una misma voz adoremos y te cantemos desde ahora y para siempre, Señor. Gracias te damos por la bondad en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos con Carlos y